Hola, un cordial saludo, esperando que esta programación te sea útil. Decidiendo juntos frente a las drogas. Comenzamos. ¿Es verdad que siempre han existido las drogas? Sí, pero a lo largo de la historia han cambiado la forma y cantidad en que se usan, que ahora se extrae el compuesto activo de las plantas, que es el más potente, su pureza, la forma en la que se administran, la intensidad de sus efectos, los contextos, propósitos y grupos de personas que consumen drogas. También se han diseñado drogas nuevas y se han hecho mezclas con otras drogas y su sustancia que las modifican. Un poco de historia. A través de la evolución que ha tenido la naturaleza, el hombre utiliza de la tierra lo que la tierra le da. Hasta nuestros días, la observación de lo que somos y lo que hacemos nos enseña cómo actuar y proceder. Así, el hombre ha adquirido conocimiento por experiencia vivencial o por imitación de otros animales. Las drogas existen desde el inicio de los tiempos. Son sustancias inertes, medicinales o venenos. Su uso depende de la persona que las utiliza, las características propias de la sustancia, lugares del cerebro en donde actúa, etc. A continuación te presentaré una línea del tiempo de las drogas. En la prehistoria, el hombre primitivo aprende a reconocer a las plantas como medicinas, alimentos o venenos. Se consumen las bebidas fermentadas. Esto puede haber ocurrido hace más de 15.000 años. En América se han encontrado vestigios cerámicos con representación de plantas con efectos psicoactivos que datan de hace unos 8.000 años, asociados a usos rituales. Los opiáceos se usan para quitar el dolor, la tos y la diarrea, y a su vez tienen uso recreativo. En la Edad Antigua, los sumerios, habitantes de Mesopotamia, clasificaron las plantas incluyendo algunas para usos terapéuticos y adivinatorios. Para el siglo V a.C., Hipócrates define la palabra droga como una sustancia que en lugar de ser vencida por el cuerpo y asimilada como simple nutrición, era capaz de vencerle, provocando grandes cambios orgánicos, anímicos o de ambos tipos. Teofrasto introdujo el concepto de tolerancia, es decir, la disminución y pérdida de los efectos de las drogas, o dosis repetidas. Para el siglo II después de Cristo, el derecho romano regulaba el consumo de alcohol, prohibiendo a los jóvenes probar vino hasta los 18 años. En la Edad Media se restringe el uso de psicoactivos y se castigan otros, excepto el alcohol. Edad Media. A finales del siglo XVIII se censura el uso de las drogas por considerarlo un placer prohibido. Paracelso rescató las virtudes terapéuticas de algunas plantas. Thomas Siderman, médico inglés, inventa una mezcla de laudanum, opio, con vino y especias como remedio medicinal. En el Renacimiento, cuando llegaron los españoles a América, se documentaron más de 3.000 plantas medicinales. Historia natural de las Indias. Se extiende la costumbre de fumar tabaco en Inglaterra y de ahí a toda Europa. A lo largo del siglo XIX, se descubren los principios activos de plantas y la estructura de la morfina, la cocaína y otros compuestos. Se sintetizan nuevos compuestos. En la Edad Moderna, se promueve la heroína como un compuesto eficaz para quitar la tos, que entonces se creía no producía adicción. En la década de 1850 se introduce el uso generalizado de las jeringas, con lo que muchas drogas se administran en la sangre,
logrando así concentraciones que nunca antes se habían experimentado en el cuerpo. A finales del siglo XIX e inicios del XX, aumenta el uso de cocaína. Es considerado para algunos un notificante y por otros el tercer azote de la humanidad. En la edad contemporánea, antes de estallar la Primera Guerra Mundial, en 1915, la Convención de La Haya propone a las naciones controlar la preparación y distribución de opio, morfina y cocaína. El Congreso de Estados Unidos designa al Narcotics Control Department como la instancia que regula la fabricación y posesión de opio, morfina y cocaína, con el fin de eliminar el uso no médico. De 1920 a 1933 se aplica la Ley Seca, que prohíbe la producción, comercio y consumo de bebidas embriagantes en territorio estadounidense. Se realizan los primeros estudios de los daños a la salud provocados por consumo de tabaco. Para la década de los 30, la Convención de Ginebra insta a todos los países a crear servicios especializados que penalicen el tráfico y la posesión de drogas. Las anfetaminas se usan para el tratamiento de la congestión nasal, el mareo, la obesidad, la depresión y el insomnio, entre otros, pero pronto se dan casos de abuso y adicción. Durante la Segunda Guerra Mundial, las anfetaminas se emplean para resistir en las batallas. Al momento de la rendición, los excedentes salieron a la calle y para 1950 en Japón había 1 millón de adictos a estos estimulantes. Entre 1950 y 1960 se desarrolla una extensa síntesis de nuevos compuestos farmacéuticos, que posteriormente se detecta que provocan adicción. Asimismo, se advierten los daños graves a la salud por fumar tabaco. En el mundo actual, en 1962, el Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos despenalizó el consumo personal, pero continuó la prohibición del tráfico. En 1963, la Organización Mundial de la Salud introdujo el término de dependencia física y psíquica. En 1965, el LSD adquirió gran popularidad por su circulación legal. Se empleaba con fines hedónicos y de preferencia por grupos de jóvenes que se identificaban con algunos ideales del momento. También algunos psiquiatras y psicólogos prescribían su uso con el propósito de promover la capacidad de introspección en los pacientes, como un instrumento de la búsqueda y mantenimiento de la salud emocional. En 1973, Estados Unidos registró 8 millones de usuarios de heroína, de los cuales 2 entraron a un protocolo de rehabilitación con metadona. Para 1978, se reportaron 25 millones de consumidores de cannabinoides. Se reguló el cultivo y la producción en California y se promovió su despenalización. Por ese tiempo, en Europa y Asia, aumentó el consumo de opiáceos y drogas sintéticas. En los 90, las drogas de diseño comienzan a tener uso mayor. Actualmente, existen diversos tipos de sustancias naturales y químicas, cuyos usos son para diferentes fines. A su vez, nos topamos con nuevos conocimientos sobre los efectos y las consecuencias que producen. En 2003 se logró el consenso universal y se firmó en la OMS el primer pacto global, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, con sus siglas CMCT, el cual ha sido ratificado
por 176 países y que protege al 90% de la población del mundo. En 2010, por segunda vez, la OMS convoca al mundo entero para acordar medidas globales para controlar mejor el uso de sustancias que dañan la salud y se pacta la estrategia contra el uso nocivo del alcohol. Entonces, seguramente te preguntarás, si siempre han existido las drogas, ¿por qué tanto alboroto? El uso social de drogas, tanto legales como ilegales, se da en todos los países del mundo y está causando mucha preocupación y bastantes problemas a los países, a la sociedad y en especial a una parte de quienes las están consumiendo, en particular a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es importante reflexionar sobre el consumo en esta época por lo siguiente. Actualmente existen evidencias e investigaciones con datos cada vez más certeros sobre los efectos y consecuencias que provocan las drogas a corto y largo plazo, tanto individual como socialmente. Cada día tenemos más y mejores investigaciones y maneras de evaluar a las sustancias y sus efectos. Se sabe con más veracidad qué daños pueden producir, lo que en otras épocas no era claro, como lo pudiste constatar párrafos antes. En términos generales, el alcohol y el tabaco son las que más repercusiones y problemas de salud y social ocasionan en las personas y sus familias, ya que su consumo está asociado con las primeras causas de muerte: cirrosis hepática en caso del alcohol, cáncer, infartos y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sus siglas EPOC en caso del tabaco. Cada día tenemos más y mejores investigaciones y maneras de evaluar a las sustancias y sus efectos. Con relación a los y las adolescentes y jóvenes en nuestro país, la primera causa de muerte está vinculada al consumo del alcohol y los accidentes automovilísticos. Es decir, adolescentes y jóvenes de tu edad se están muriendo con mayor frecuencia entre la 1 y las 3 de la madrugada porque manejaron alcoholizados después de salir del antro, la fiesta o la discoteca. Los efectos negativos a corto plazo no siempre son físicos. Hay efectos que, si bien no provocan daños a la salud física, provocan otros tipos de problemas a nivel personal, como mostrar apatía hacia actividades que antes eran de su interés, entre otros. Socialmente, trae problemas escolares, en el trabajo, con la policía, económicos, etc. Las drogas pueden producir adicción. Mientras más joven se inicie el consumo de drogas, más probable es que se produzca la adicción. Además, si una persona empieza a consumir a una edad temprana, el cuerpo no se desarrolla adecuadamente. La adicción es la pérdida de control sobre el consumo de la sustancia, a pesar de conocer sus efectos adversos. Curiosamente, al jugar con el consumo, se juega también con la capacidad de decisión y termina por perderse la libertad. El consumo repetido de drogas se asocia a daños a la salud en muchos niveles, algunos de los cuales causan discapacidad y duran toda la vida. Existen drogas que a largo plazo pueden desarrollar problemas neurológicos, pérdida de la vista, oído, memoria, falta de atención, etc. Y psiquiátricos, psicosis, paranoia, entre otros. Se ha asociado el uso de sustancias con casos de embarazos no deseados, la adquisición de enfermedades de transmisión sexual, pérdida de control, comportamientos violentos o acceder a hacer cosas que comúnmente no harías. Con el paso del tiempo, el consumo de drogas promueve el acceso a más drogas, a dosis más altas y podrían asociarse a conductas delictivas. Detrás de la sustancia hay mucho que aprender, desde su origen hasta sus efectos. Podemos concluir que en la historia de las drogas coexisten diversos protagonistas e intereses que van de lo familiar a lo social, de lo político a lo económico, de lo individual a lo comunitario.
La relación del hombre y las sustancias dan cuenta de la trascendencia de este tema en el quehacer de la humanidad. Reducir los riesgos es tarea de todos, pero la historia comienza por ti. Si este capítulo te ha gustado, te invito a que esperes el segundo, que se llama ¿Y las leyes qué dicen?